Bueno, buenos días. Como decían, pues mi nombre es Juan Diego García y entonces les vengo a hablar sobre animación de componentes con Redux Time, que es una librería para tal. Aquí están mis redes donde me pueden encontrar. Entonces, pues primero un poco de background sobre mí. Yo soy desarrollador Python desde hace al menos unos 4 años y he estado trabajando como full stack usando React hace más o menos 1 año y medio. Sí, actualmente, como les digo, soy full stack developer, trabajo en Monaical y actualmente tenemos una aplicación que es de póker online en la cual usamos esta librería para todas las animaciones. ¿Sí? Entonces, primero, para entrar en contexto, ¿qué es una animación? Entonces, primero que todo hay, digamos, dos tipos básicos de animaciones. Una es la animación sencilla, que es simplemente una transición pequeña, en el cual ustedes pueden usar, digamos, en el navegador simple CSS o keyframes, cositas así sencillas. Y la otra es una animación mucho más compleja, en el que se pueden envolver como muchos componentes, digamos, diferentes tipos de movimientos. Entonces, esto está como enfocado en ese tipo de animaciones. Entonces, una definición sencilla de una animación es simplemente una transición de estados, desde un estado inicial hasta un estado final, con estados en medio entre ellos. ¿Sí? Entonces, para una animación necesitamos cosas sencillas. Serían un estado de inicio y un estado final, un tiempo de inicio, un tiempo final y una función de curva que nos va a definir, digamos, el tipo de transición que va a tener esos estados. Aquí hay unos ejemplos de funciones de curva, de cómo podrían comportarse las animaciones, ¿sí? El más común pues, es el lineal, que va, digamos, todos los estados son iguales. Entonces, aquí hay un ejemplo de una animación sencilla, ¿cierto? En el navegador usando jQuery, simplemente de manera imperativa, pues, mueve, digamos, cambia el top del componente, ¿cierto? Dentro de un set timeout. Entonces lo que hace es primero anima, empezando con estado inicial, y luego después de 2 segundos hace otra animación. Entonces, en general, en este tipo de animaciones hay 3 tipos de patrones para animar, ¿cierto? Está el imperativo con estados, la funcional pura y la declarativa. Entonces, ¿qué es una animación imperativa? Bueno, aquí hay un ejemplo en el que se muestra un loop while en el cual la animación está siendo procesada digamos, en el mismo momento en que el código va corriendo. Iniciamos con una posición inicial, digamos, una variable que nos define cómo va a ser la transición entre estados, y dentro del loop simplemente vamos renderizando los diferentes estados que nos va cambiando con el tamaño del paso. Digamos que aquí la función de curva es lineal y nos muestra que la posición va cambiando igual al número definido del paso, ¿sí? Entonces esto es imperativo porque necesita de manera secuencial ir procesando la animación. La animación funcional, usando funciones puras, es la que a través de una función podemos calcular el estado de la animación dado el momento que recibe la función. Entonces, digamos que gracias a esto, gracias a la función, podemos obtener el estado de la animación en cualquier momento del tiempo. ¿Sí? No tenemos que hacerlo de manera secuencial. Podríamos, digamos, de manera hipotética, viajar en el tiempo hacia atrás, porque esta función pura siempre nos va a volver el estado de la animación, no importa en dónde estemos. Y luego está lo más bonito, que es la declarativa. Entonces, algo como esto es como, por ejemplo, cuando uno en programación normal, cuando antes tenía que hacer, digamos, un script en Bash o algo para hacer, digamos, integración continua o despliegue, ahora, digamos, con ciertos servicios, usted simplemente tiene que declarar un archivo YARN, simplemente usted coloca los estados que quiere como se muestren y con eso se ejecuta todo lo que ustedes necesitan. Entonces aquí simplemente con esta información que vemos aquí es todo lo que necesitamos para poder mostrar una animación, que es, digamos, el path es el que nos muestra qué vamos a estar
modificando la animación. En este caso vamos a hacer a rotar un tiempo de inicio, la duración que es de 1 segundo, el estado inicial que es 0 grados hasta 180 grados. Y bueno, entonces esa es la unidad y la función de curva. Entonces, digamos que en este tipo, este es como un ejemplo de cómo se verían los estados en una animación, ¿sí? Tenemos un estado inicial, bueno, tenemos un tiempo inicial, un tiempo final, y cada vez que va aumentando el tiempo, se ve cómo va cambiando los estados de las animaciones, ¿sí? Entonces así más o menos se vería una animación con este tipo de patrones. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo implementar un loop render usando dos tipos de esto, que es la declarativa y la funcional. Con la declarativa vamos a colocar qué necesitamos, cómo va a ser la animación. Simplemente con este estado, con esta estructura vamos a decir qué va a tener la animación y eso va a ser lo único que necesitemos. Entonces, en el render, simplemente lo que vamos a hacer es como una función que se llama Computer Animated State, que es la que nos va a decir el estado de la animación en el momento en que reciba la función, y luego simplemente pues vamos a cambiar el ancho y lo vamos a poner en el Request Animation Frame, que es el que se dispara en el navegador cada vez que se pide que se anime en el navegador. Esto es propio de los navegadores, entonces no hay problema. Entonces, bueno, aunque sea un poco complicado, es bastante sencillo. El Computer Animated State va a ser la función que nos define cómo se va a comportar la animación. Él va a recibir la animación, la estructura de la declaración y el tiempo en el momento en que queremos mostrar la animación. Entonces simplemente él coloca un tiempo, cuál es el tiempo de inicio, cuál es la duración, el tiempo final, y la parte del medio va a ser como la función de curva. Aquí simplemente lo que hace es agregarle al estado inicial un delta que va a ser el progreso de acuerdo al tiempo. Es como cuánto tiempo ha pasado, entonces de acuerdo a esa cantidad de tiempo que ha transcurrido se lo agrego al estado inicial. Y como estamos aumentando el ancho, entonces simplemente es cuánto tiempo ha pasado, es lo mismo el ancho que va a transcurrir. Si no estamos animando, entonces si es antes de la animación, pues el estado inicial, y si es después, pues el estado final. Entonces este loop nos muestra cómo se comporta esta animación. ¿Sí? Como ven, empezamos desde un tiempo inicial con un cierto ancho y a través del tiempo lo vamos aumentando, ¿cierto? Bueno, aquí les quiero comentar algo chistoso, que yo hice estas diapositivas en mi computador de mesa y entonces, no sé por qué, pero pretendía de que iba a usar el mismo programa aquí y traje fue el PDF. Entonces, pues aquí no se muestra el GIF. Pero, bueno, esta es la aplicación de Poker. Digamos que ahorita si tengo oportunidad les muestro de cómo se mueven las animaciones bueno, en el sitio. Bueno, entonces, ¿qué es Redux Time? Entonces, Redux Time es la librería que nos va a ayudar a hacer este tipo de animaciones sin tener que hacer mucho código. Sí, por debajo, esta librería lo que hace es computar el estado que tienes guardado en función del tiempo, que es lo que les acabo de mostrar. Esto es una librería que no es necesariamente para React, se puede usar digamos que para cualquier tipo de aplicación que utilice un estado de Redux mientras el tiempo cambia. Digamos, se puede usar para React, para 3JS con animaciones 3D, para Canvas. Esto es una librería open source, entonces ustedes pueden entrar, mirar el código, mirar los ejemplos, aportar. Digamos que es bastante buena e intuitiva. Entonces, pues no les como el código que les mostré es más o menos cómo funciona la librería. Entonces aquí les voy a mostrar, digamos, como un pequeño ejemplo, un paso a paso de cómo podrían implementar una animación con esta librería. Bueno, entonces aquí vamos a usar lo que nos dijo Milton de cómo usar el JavaScript, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, primero vamos a usar React. Entonces importamos React y los componentes de Redux que son para crear. Si no están muy familiarizados con Redux, es simplemente
algo para manejar estados de los componentes de React, no necesariamente de React, para manejar estados a través, digamos, de dispatch y reducers. Bueno, entonces de Redux Time importamos lo que es el Animations Reducer, que es el que nos va a manejar todas las animaciones que nosotros vamos a estar declarando, y el Animate es una animación general, ¿sí? Hay muchos tipos de animaciones, hay translations, rotate, hay secuenciales. Ustedes pueden entrar a la librería y ver todas las animaciones que hay, pueden definir sus propias animaciones. Entonces simplemente creamos un store, creamos un estado inicial y empezamos las animaciones. En la parte de abajo pasamos el store y el estado inicial. Entonces, ¿qué es Ball? Aquí vamos a animar simplemente una pelotica y vamos a cambiar el estilo. Entonces, tienen que tener en cuenta que esto lo que hace es cambiar estados a través del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el estilo a través del tiempo y eso es lo que va a generar la animación. Entonces, aquí creamos una función que lo que nos va a hacer es que cada vez que la llamemos nos va a generar una animación. Entonces, ¿cómo la declaramos? Colocamos un path, vamos a decirle que vamos a cambiar el top del componente, que el estado inicial va a ser 0, el final va a ser 100 y la duración va a ser 5 segundos, ¿sí? Esto por defecto toma píxeles como la unidad. Al no declarar una función de curva, él toma por defecto lineal, que todos los estados sean los mismos, ¿cierto? Luego pues a la ventana le vamos a colocar un evento que cada vez que presionemos enter, lo que va a hacer es que a través de Redux va a despachar la animación. Le va a decir a los reducers que una nueva animación entra a la cola o al state tree y entonces ya Redux Time hace todo el trabajo, que es simplemente cambiar el estado que acabamos de declarar aquí. Entonces este es el componente, ¿sí? Que vamos a estar usando. Para los que no estamos familiarizados, esto es JSX, que es en código JavaScript poder declarar etiquetas HTML. Entonces lo que vamos a hacer es que en el estilo le vamos a pasar el estilo de la bola que se está cambiando en el reducer. Y entonces el map state to props que ven aquí es el que va, cada vez que el reducer recibe un cambio en el state, aquí lo vamos a recibir y lo vamos a pasar en el ball, ¿cierto? Este connect es simplemente para conectar esa función con el componente y así lo que devuelva la función lo reciba como parámetro el componente. Entonces, en general, cada vez que haya un tick de animación en el navegador, Redux Time lo que va a hacer es avanzar un paso en el cambio del estado de la animación. Cada vez que avance un paso en el estado de animación, el reducer va a mandar un nuevo estado, digamos, en la pelota y este componente lo va a recibir. Entonces va a cambiar el estilo, ¿cierto? Que acabamos de pasar. Y entonces simplemente renderizarlo. ¿Sí? A través de React lo renderizamos en un componente que se va a llamar, que va a tener id React. Y digamos que esta es una animación muy sencilla, pero en general lo que ustedes tendrían que cambiar solamente es el tipo de animación que ustedes quieren usar y despacharlo. Sí, en general eso es lo único que va a cambiar. Entonces les voy a mostrar cómo funciona en el navegador. Entonces mira, aquí está en la bola y cuando presiono enter la bola empieza a bajar. Esto es muy sencillo, ¿cierto? Empieza a bajar y entonces cada vez que le hundo enter la animación es despachada y lo que hace Redux Time es a través del tiempo cambia el estado del top. Entonces como ven, cada vez que va pasando el tiempo durante 5 segundos va bajando la pelotica. Entonces les voy a mostrar un momentico aquí la librería. Sí, tengo internet. Creo, sí. Bueno, entonces la librería es de código abierto, como les dije. La pueden encontrar como Redux Time. No sé qué debería decir. Digamos que la documentación de esta librería es muy buena. Sí, tienen todo, digamos, todo lo que ustedes necesitan aquí, los ejemplos, incluso cómo funciona por debajo, cómo optimizar, ¿sí?
Creo que aquí hay un demo en el que pueden ver, digamos, los diferentes tipos de animaciones, ¿cierto? Cómo se van cambiando a través del tiempo. En la parte de abajo ustedes van a ver a través del tiempo qué tipo de animación está siendo animada o despachada y pueden colocar, digamos, lo que quieran, pueden ver, incluso pueden pausar, ¿sí? Decir que el timestamp no cambie, pueden devolverse en el tiempo, como les dije, porque como esto es una función, la función simplemente recibe un tiempo y te devuelve el estado de la animación en ese momento. Sí, esto es una librería realmente muy sencilla, sirve para casi cualquier tipo de animaciones. Y como les decía, actualmente la estamos usando en una aplicación de póker online. Entonces aquí todas las animaciones que ustedes ven en este sitio están hechas con Redux Time. Es realmente, los animo a que la usen. Sí, he visto muchos casos en que la gente trata de animar, no están haciendo, digamos, necesariamente videojuegos, pero necesitan hacer animaciones sencillas con componentes de HTML, con React, y no tienen una manera sencilla. Hay otros muchos componentes, muchas librerías, pero digamos que esta es una muy sencilla y muy buena, ¿cierto? Está muy bien documentada. Si quieren pueden aportar, si creen que pueden colocar mejoras o pregunten, no hay ningún problema. Entonces, pues eso es todo. Espero que no haya sido muy complicada. Traté de hacerlo como lo más sencilla posible y si tienen preguntas, con mucho gusto. ¿Hay algún otro sitio que esté usando la librería? Bueno, como te decía, es open source, ¿sí? En este momento nosotros la estamos usando en la página de póker, pero digamos que muchas personas siempre hacen como preguntas, issues, PR, diciendo que ellos la han estado utilizando y tienen varias preguntas y digamos que si es una librería usada, ¿cierto? No es tan popular como quisiera que fuera, pero sí es bastante usada. No sabría, digamos, decirte en este sitio la están, en este otro sitio la están usando, pero sí, digamos que sí la usan en. Te faltó decir literalmente que es una librería que hicimos en la empresa. Bueno, Sí, esa era la ya, la librería fue, la librería fue desarrollada en la empresa, digamos, específicamente, la idea principal era para el sitio, ¿cierto? Pues, pero al ver la potencia de la librería, pues se hizo open source y hemos estado, digamos, mejorándola para el uso general. Digamos, en este momento se puede usar en cualquier cosa. Hemos hecho todos los ejemplos que quieran. Aquí hay ejemplos de código de cómo usarlo con 3GS, con Canvas, ¿sí? Si necesitan animaciones 3D simples, digamos que la pueden usar en cualquier momento. Pero sí, fue desarrollada por la empresa y actualmente, digamos, todavía está en mantenimiento. O sea, cualquier issue, cualquier cosa que tengan, vamos a estar pendientes. No sé si otra pregunta, que creo que esa era como la principal. Ah, ¿Cuál sería la competencia directa pues, de la librería? bueno, digamos que no lo vería como competencia, ya que ah, tiene como su uso grande, pero aquí mismo, digamos, en la documentación se muestran otras librerías muy buenas en que ustedes pueden usar las otras, pero digamos que lo único es que esta librería no es tan popular. Entonces, cuando usted tal vez busque sobre animación, cómo animar cosas en React o en el navegador en general, tal vez no la vaya a encontrar. Entonces, ese es como el principal problema de la librería, ¿no? Entonces, no es como que en este momento esté suficientemente conocida para que, digamos, sea la competencia de otra librería. Pero pues digamos que aquí hay muchísima documentación y también hay optimización y muchas cosas para leer. Entonces, sí, úsenla. ¿Cuánto tiempo les tomó hacerla? Bueno, yo estimaría, bueno, como te he dicho, la librería al principio fue pensada para específicamente el sitio de póker,
Entonces digamos que esto desde su inicio lleva mucho tiempo en desarrollo. Yo creo que más de 2 años, 3 años. Nosotros llevamos trabajando en la empresa al menos 2 años. Digamos, cuando llegamos ya tenía el core listo y entonces pues la librería salió a open source y hemos estado, digamos, adicionándole componentes, mejoras, incluso componentes de ayuda como ese que vieron que mostraron la animación a través del tiempo. Eso les sirve para hacer debug de sus animaciones, qué es lo que está pasando. Y entonces yo creo que más o menos llevará unos 3 años la librería. Ahí yo creo que, bueno, tendrán la fecha. Dice 2 años. Pero el core lo hicieron por ahí en 6 meses más o menos. Sí, el core, digamos, o sea, para que funcionara se hizo, digamos, como en 6 meses porque lo necesitaban para la aplicación. Y ya luego, cuando se hizo open source, entonces ya lo mejoraban a través del tiempo para que funcionara, digamos, en cualquier tipo de proyecto de animaciones. ¿Alguna otra? Pues pregunta, ¿siempre tiene que utilizarse con el canvas de HTML? Es que, o sea, digamos que como a mí me ha tocado siempre hacer como aplicaciones muy empresariales con muchos formularios, campos y tablas, entonces una vez sí tiene que hacer alguna animación para que tenga de pronto algún aspecto más divertido o no utilizar de pronto que las cosas desaparezcan de golpe. Entonces yo por ejemplo utilizo jQuery UI, pues son muy por los que dicen que no utilizan ya jQuery. Pero entonces digamos que se ve interesante. Entonces mi pregunta era, por ejemplo, si uno tiene un modal o algo así, lo quiere desaparecer, pues con jQuery UI no le agrega efectos. Esta librería solo es para el canvas de HTML o también te sirve para otros elementos del DOM. Bueno, de hecho, si no quieres, digamos, por ejemplo, cambiar el CSS, un ejemplo para manejar la opacidad y todas esas cosas. Sí. Aquí incluso esto lo permite, hay una animación que se llama Style, que es lo que simplemente, por ejemplo, es cambiar el estado de cualquier componente, el estilo, perdón, e incluso uno puede crear sus propios keyframes para manejar la animación como uno quiera, sí, que se comporte como uno quiera, y la pasa a través de esa animación y digamos que uno puede hacer los cambios que uno, cualquier cambio que uno desee sobre el componente que usted quiera, ya sea transiciones, movimientos, CSS, ¿sí? Entonces, esto es bastante versátil, ¿sí? Como te digo, algo muy bueno es poder crear sus propias animaciones, puede extender incluso de las que ya existen y aplicar ese tipo de cosas. Hay animaciones en secuencia, ¿sí? Digamos que usted quiere que pase una después de otra, exactamente en el momento en que acaba una empiece la otra. Hay tipos de animaciones para eso que se llaman, creo que se llaman, hay secuencias, hay para repetir, ciclos, loops, o sea, hay para lo que usted quiera. Colocar el sitio otra vez. ¿Cuál es? ¿Poker? De hecho, el póker, como lo ves, no es canvas. O sea, todo esto son, ni siquiera son imágenes, son puros elementos HTML con CSS. Por ejemplo, bueno, esta imagen de las cartas volteadas, sí, pero la carta sí literal es un número, un div y el, ¿cómo se llaman los iconos? ASCII. Así son Pero caracteres, sí, o un sea, no string. es puro HTML que se puede animar con eso. Lo que pasa es que esta librería, digamos, funciona más, brilla más en aplicaciones donde uno necesite como precisión en el tiempo, como manipular el tiempo más, como, sí, como precisamente, por decirlo de alguna forma. Cuando uno solo necesita mover, como que se vea más bonito un formulario o algo así, una muy popular es Animate CSS, visto que es solo agregar una clase y él la anima. Ya si quieres manipular cuánto tiempo dura y todo eso, no sé qué tan limitada es esa, pero esta podría ser una buena alternativa. De hecho, esto se puede incorporar con Animate CSS para usar las animaciones de esa librería, incorporarlas en estas, utilizando simplemente lo que hay aquí es manejar el tiempo y los estados, pero las animaciones de Animate CSS. Porque por debajo de Animate CSS es simplemente keyframes en el CSS. Entonces, pues como aquí puedes declarar incluso los tuyos, entonces no hay ningún problema. Entonces, sí, aquí como ven hay de todo, hay transiciones, movimientos, cambios de estilo, sí, desaparecen las cartas, aparecen nuevos componentes. Entonces, como decía Milton, esto necesita ser muy preciso porque
para que no se vea extraño, ¿no? Para que sea como un juego real. Entonces, sí, digamos que el uso hasta donde usted quiera usarlo, sí, en lo que usted quiera usarlo. ¿Lo han probado en todos los tipos de navegadores? Sí, bueno, digamos que esto usa, por debajo usa todo Babel para hacer transpilaciones y para que tenga soporte para todos los navegadores. En este momento no hemos tenido ningún problema con navegadores. De hecho, esta aplicación está pensada para funcionar en casi todos los navegadores. No, es muy feo. Yo hice esa parte. Pero no lo quiero mostrar. Sí, entonces, de hecho, esto tiene versión móvil, sí, en el que cambia totalmente los componentes. Bueno, lo que pasa es que el iPhone mínimo que tenemos que soportar es iPhone 4, entonces si funciona en iPhone 4, pues debería funcionar en todos los dispositivos, pero como mínimo en iPhone 4. De hecho, este es, por ejemplo, otro componente totalmente diferente al que ven en escritorio, en tamaño de escritorio. Esto lo que hace es simplemente, cuando pasa a resolución móvil, intercambia los componentes para que utilice el de versión móvil. Entonces son dos componentes totalmente diferentes. Y también maneja la animación, e incluso eso no le importa si son componentes diferentes. Usted solo recibe el estado y Redux-Time se encarga de cambiarlo a través del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Aparte de ustedes, ¿qué otra empresa lo está usando? Que ustedes se hayan dado cuenta que... Bueno, pues como le decía a él, digamos que no es como que nos hayan dicho, o no es que tengamos conocimiento de una aplicación grande que la esté usando, pero digamos que siempre tenemos comentarios de personas diciendo, no, yo he estado usando esto para animaciones 3D, para tal cosa, pero entonces quisiera saber que si puedo hacer esto. Sí, no te puedo decir, digamos, Google está usando algo así, ¿no? Pero no, bueno, sí. De una pregunta, y en cuanto a los recursos, la librería, ¿Cómo así? ejemplo, es muy óptimo, no sé, digamos, para las cargas. Ok. De hecho, la aplicación está bastante optimizada. Sí, digamos, la aplicación como tal no tiene no tiene casi ningún problema de optimización. Y entonces ya lo que pasa a ser, digamos, la carga pesada en la animación es el renderizado de React. ¿Sí? Porque la librería no anima, la librería no renderiza, perdón. ¿Sí? La librería simplemente te pasa los estados a través del tiempo y ya tú decides qué usar para renderizar, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que estés usando para renderizar, va a ser, digamos, el cuello de botella. Si la animación está bastante optimizada, digamos que no tienen ningún problema. Aquí abajo hay digamos, una sección sobre optimización, ¿sí? Digamos, de qué manera pueden ustedes mejorar. Digamos que tiene un benchmark diciendo que la librería se maneja bien hasta 2000 animaciones activas simultáneas. ¿Sí? Entonces, no creo, pues, digamos, en qué momento no vaya a hacer 2000 animaciones al mismo tiempo. Pero digamos que como dice aquí, el problema ya es de React en la parte de renderización. Entonces, si usted utiliza, digamos, algo que renderiza muy lento, pues entonces ya la optimización iría por ese lado, tratar de optimizar. Pero la librería está bastante optimizada, tiene buenos benchmark, incluso usted los puede correr, usar con lo que usted desee y no hay ningún problema. De hecho, aquí dice que toma alrededor de 0.5 milisegundos para computar 100 animaciones. ¿Sí? Entonces es bastante rápido. De hecho la librería se ve más como una herramienta para manipular el tiempo. Para manipular el estado. Esencias y estados en el tiempo más que animaciones. Por ejemplo, los sonidos de la aplicación lo hicimos también, o sea, también se mandan allá, ¿no? Por Redux como que se orquesta el tiempo con esa librería, pero uno lo que hace es decirle, bueno, en React muéstrame esto, con un sonido reproduzcalo con tal cosa. Sí, de hecho, genéricamente usted puede ver la aplicación simplemente como algo que cambia el estado a través del tiempo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer que no sea animaciones? No lo tengo muy claro. No sé, podría ver incluso procesar texto, cómo cambia, digamos, si ustedes tienen una base de datos de texto
o de datos numéricos que van cambiando a través del tiempo y ustedes quieren mostrar cómo ha sido ese proceso de cambio. Entonces tienen, digamos, un estado inicial, un estado final y la función que define el cambio. Entonces ya simplemente con eso se lo pasan a RedoxTime y él les pasa los estados de esos tipos de datos y usted ya mira cómo los anima o los despliega en la pantalla. Sí, entonces, digamos que el mejor uso sería como animar, ¿cierto? Que es como lo principal de una animación. Pero digamos que si usted tiene algo que maneja un estado de Redux que se mueve a través del tiempo, cualquier cosa. ¿Sí? Nada más. Muchas gracias.